6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos en esta primera edición de Noticias Caracol. La información con la que hoy nos despertamos es ese anuncio del ministro de Hacienda, donde sentenció en las últimas horas el inminente aumento del precio en el galón de diésel en el país. Ricardo Bonilla aseguró que no hubo acuerdo con los transportadores y que el gobierno tiene que reajustar el precio de la CPM de manera gradual. De Colombia. 2 meses después de haber llegado a la Casa de Nariño, con esta foto el presidente Petro selló con los transportadores un pacto para congelar hasta julio de 2023 el precio del galón de la CPM, mientras la gasolina iba por la autopista de los 15.000 pesos. Pero un mes antes de este plazo comenzaron los rumores de alza. En el lanzamiento de la Cámara Intergremial del Transporte, el ministro Camargo calmó los ánimos. El valor de combustible se va a mantener estable mientras estas conversaciones avancen. En julio de 2023, el ministro Ricardo Bonilla hizo esta declaración que no cayó nada bien en la oposición. Alza sí, pero no por una razón. 4 meses sería noviembre y en noviembre empezamos a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto, no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. En noviembre, mientras la inflación cedía, Bonilla decía que el diésel tenía que ir a los precios de la gasolina y se lo ratificó a Juan Roberto Vargas 10 días después, siempre pensando en respetar las mesas de acuerdo. Lo razonable es que hay que cerrar la brecha y lo que queremos es concertar con ellos de qué manera hacerlo. Ellos no están opuestos a que se modifique el precio. Ellos lo que quieren saber es cómo hacen para que ellos puedan también ajustar sus condiciones. No hay ni riesgo de paro, ni amenaza, ni cosas por el estilo. Cuando las mesas ya estaban andando, los transportadores propusieron la Fórmula Colombia para fijar el precio. Pero en marzo de ese año, el ministro Ricardo Bonilla dijo que los camioneros no querían negociar. Cuando sale algún intento de propuesta, al día siguiente o inmediatamente ellos terminan amenazando paro. Entonces yo no sé cuál es el espíritu de conversación que tienen. Nosotros también hemos puesto nuestra posición de por qué tener un precio Colombia. Somos productores de petróleo y tenemos 2 refinerías. El 12 de abril de 2024 el gobierno dijo que si subía la CPM no deberían subir los alimentos, porque estos se mueven en camiones con gasolina y no en mulas de diésel. Y en el mismo mes de julio, el ministro de Hacienda, en unas mesas de concertación casi rotas, habló del incremento del diésel, pero por decreto, a grandes consumidores. El viernes se reunieron los transportadores y el ministro Bonilla. A pesar de ya haber expuesto la Fórmula Colombia del incremento, el gobierno dijo que lo iba a consultar. Ayer martes en la Contraloría, Bonilla entró al gremio de su decisión. Y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. A esa declaración de Minhacienda se sumó el presidente de Ecopetrol. En las cuentas de Ecopetrol estamos esperando, como yo le dije hace unos 4 meses aquí, un incremento por cada 1.000 pesos en el galón, 2.4 billones de pesos menos de déficit y cerraríamos al año con un déficit del Fondo de Estabilización de Precios entre 8 y 10 billones de pesos. O sea, así como 3.000 pesos, más o menos, si uno hace el ejercicio. Así están las cosas. El gobierno advierte un incremento de 6.000 pesos, posiblemente en 2 contados, y los transportadores advirtiendo que a pérdida prefieren guardar los carros. ¿Pero qué dicen los transportadores? Pues bien, a esta hora nos conectamos con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, a quien vamos a comenzar preguntándole qué pasó en medio de los diálogos para llegar a un posible acuerdo. Señor Medrano, buenos días. Buenos días a los periodistas de Noticias Caracol. Bueno, el viernes teníamos la definitiva con el señor ministro respecto de si estábamos de acuerdo con el alza de los precios de la CPM, y nosotros unánimemente de la Cámara Intergremial de Transporte le manifestamos que no estamos de acuerdo, y esa fue la reunión. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo porque el ministro Ricardo Bonilla, a pesar de habernos escuchado en 10 mesas técnicas que les pusimos la fórmula del precio Colombia, no reformuló. El gobierno no nos propuso ninguna fórmula. Y así, pues realmente elevar el precio en 6.000 pesos como él lo quiere es prácticamente la debacle económica para el sector transporte y para la economía del país. Aparte de eso, no tenemos la reactivación económica. Nuestros camiones no están rotando lo que deben rotar para pagarle el diésel a 6.000 como él quiere. Hay una baja en la carga en los puertos. El carbón lo suspendieron, la economía de la construcción está totalmente estancada,
el comercio está estancado, todas las importaciones y exportaciones están estancadas, no tenemos sobreoferta, tenemos es falta de carga, por eso estamos amontonados, aglutinados en los puertos y en las principales ciudades del país sin carga. Aparte de eso, llevamos 18 compañeros conductores muertos por la violencia, nos han robado las mulas, los camiones, nos han asaltado y se han llevado la carga, nos han quemado los camiones. Entonces, si no tenemos esa reactivación económica, llevamos 1.200 bloqueos en lo que lleva el gobierno de Gustavo Petro, lo que nos significan 10 billones de pesos de pérdidas sin que nadie nos resarza un centavo. Entonces, no podemos nosotros como camioneros transportar a pérdida. Nadie está obligado a trabajar a pérdida, y con el alza del diésel, nomás con los primeros 3.000 que quiere el ministro, entonces prácticamente vendría que no podemos operar y apagaríamos nuestros motores. Lo que están diciendo entonces es que se van a paro. Lo que usted me acaba de decir, eso. No, yo no estoy hablando de paro, estoy diciendo que yo no estoy como camionero obligado a trabajar a pérdida. Porque si suben el precio del diésel a 3.000 pesos y los generadores de carga no me suben el valor del flete, no puedo mandar el camión a viaje porque no le doy lo necesario. Claro, finalmente eso es lo que pasaría. Ese costo, ese incremento del diésel se trasladaría a todos los productos y servicios y finalmente a cada uno de los colombianos que tiene esos productos. Pero señor Medrano, hay un hecho. A ver, primero usted nos acaba de esbozar todos los argumentos que ustedes como transportadores tienen y que son absolutamente válidos. Pero también hay un hecho, y es que hay un déficit billonario que hay que solventar por alguna parte. ¿Cuál es entonces la propuesta que ustedes le harían al gobierno nacional para comenzar a recorrer ese camino y solventar ese déficit billonario? Que nos acepte la fórmula del precio Colombia, que en 9 mesas técnicas con nuestros técnicos que contratamos, más nosotros que somos profesionales, abogados, economistas, administradores, pacientemente, respetuosamente y técnicamente le explicamos al señor Bonilla, y el señor Bonilla en ningún momento quiso atender esta petición, que es lo que debe primar en Colombia. Porque si queremos cambiar la Constitución del 91, queremos cambiar la educación, queremos cambiar la pensión, queremos cambiar la educación, queremos cambiar absolutamente todo, ¿por qué no vamos a cambiar la fórmula mediante el cual se establece el precio de los combustibles cuando Colombia es productor de crudo? Tenemos 2 refinerías, todo lo que se refina lo consumimos. Y dicho por el mismo director de Ecopetrol que estuvo en reuniones con nosotros, quedan excedentes de diésel para exportar. Entonces, ¿por qué no aceptan la fórmula del precio Colombia, que es lo que le conviene no solamente al sector transporte, sino le conviene a toda la economía del país? Señor Medrano, usted nos da datos que nos alertan, eso de 1.200 bloqueos y también 10 billones de pérdida, pero aclarémosle a los televidentes, cuando usted menciona precio Colombia, ¿a qué se refiere? ¿Qué debería tener en cuenta el gobierno en relación con esa medida que ustedes están diciendo y que proponen? Se refiere a que nosotros le pusimos técnicamente al ministro Ricardo Bonilla que una vez, como nosotros producimos crudo, somos productores de crudo, estamos produciendo más o menos 800.000 barriles diarios ya de crudo. Tenemos 2 refinerías, lo que refinamos lo consumimos en Colombia y nos queda para exportar y nos lo cobran a precio internacional. Entonces, somos productores de crudo en pesos, producimos crudo en pesos, refinamos en pesos, cóbrenos en pesos. ¿Por qué tienen que cobrarnos en dólares? Ahí es donde está realmente la debacle que nos quieren ahora implantar con 6.000 pesos de más en el galón de diésel. Bien, señor Medrano. Entonces, en conclusión, ¿cuál va a ser la posición que ustedes van a adoptar? ¿Van a sacar un comunicado en las próximas horas? ¿Todavía lo están contemplando? ¿Cuál va a ser la acción que van a anunciar? Porque el anuncio de anoche, de ayer, perdón, del ministro Bonilla es claro, lo vamos a hacer y unilateralmente. Se tiene que cerrar la brecha. Sí, eso nos quedó claro desde el viernes. Entonces, ahora, ¿qué estamos esperando? Que el señor Bonilla nos diga cómo van a ser las alzas para que todo el sector transporte de carga,
de pasajeros, de volquetas, de urbanos se enteren, y asimismo eso atenta directamente contra su patrimonio, contra su estabilidad económica y familiar, y son ellos los que tienen que pronunciarse, porque eso va directamente a atacar el patrimonio, el bolsillo de cada propietario de tractomula, de camión, de sencillo, de bus, de buseta y de urbanos. Señor Medrano, pero ¿qué pasa en ese mientras tanto con todos esos actores que usted acaba de mencionar en ese sector? ¿Han empezado a contemplar la opción de irse a paro? No, esa facultad nosotros como dirigentes no la tenemos. Esa facultad de convocar a una movilización radica exclusivamente en cada propietario de camión, en cada propietario de tractomula, en cada propietario de bus, de buseta. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente contra el patrimonio de cada uno de ellos, y nosotros no tenemos esa facultad de ir a negociar el patrimonio de cada camionero. Individual, ustedes como Cámara Intergremial no están diciendo apagamos motores. Pues la necesidad o la falta de llegar, o sea, si no nos suben los fletes, entonces nosotros no podemos asumir esas pérdidas, y ahí es donde realmente el que quiera mandar su vehículo a viaje y a pérdida, pues que lo haga, y los que nos sentamos, que no podemos ganar únicamente para echarle diésel y para pagar los peajes, pues no mandamos nuestros camiones. Bueno, pues esas son las reacciones a esta hora de Alfonso Medrano, es el presidente de la Cámara Intergremial de Transportadores. Señor Medrano, muchísimas gracias por esta conversación con Noticias Caracol y estamos atentos a un nuevo pronunciamiento. ¿Iba a decir algo? No, que les agradezco a Noticias Caracol, a Carlos Barragán, a todos los periodistas de Caracol Noticias y de Caracol Radio que han estado pendientes de este gran problema que se nos avecina a los camioneros del país, que hemos hecho patria, que no hemos hecho sino cuidar a Colombia, llevarle lo necesario a cada colombiano, porque hoy desayunamos cada uno porque un camión le llevó esos implementos a su vivienda. Bueno, señor, muchísimas gracias por sus opiniones. Esperamos que todo llegue a feliz puerto, por el bien de ustedes, pero también de todos los colombianos. Por exactamente eso es lo que nosotros esperamos, que el señor ministro y el presidente Gustavo Petro, que fue con el que hicimos el acuerdo de reformular el precio del diésel, nos cumpla, porque el señor ministro nos incumplió, rompió el acuerdo que teníamos o que tenemos, porque el presidente aún no nos ha roto el compromiso que hicimos el 22 de octubre de 2022. Bien, señor Medrano, muchísimas gracias. Feliz día.